no genera adicción. Y entonces, poco a poco esta creencia de que algo por ser natural, de que hay que tolerar su consumo, es que pues está legalizada en muchos países. Entonces es algo legal. Aquí voy a hacer un paréntesis, no existe todavía en la legislación de México el reglamento que puede establecer el proceso jurídico por lo cual una sustancia es legal. En México el consumo de marihuana no es legal. El sexenio pasado retiraron de la Ley General de Salud la aportación, disminuyeron y en muchos códigos penales retiraron la aportación. Por ejemplo, pues puedes consumir, pero pues no la puedes portar. Si te sorprende en la calle portando marihuana, venga para acá usted, señor, está portando una sustancia ilegal. Entonces, que dicen que es legal, pues sí la puedes consumir, pero no la puedes portar. Entonces, háblate como quieras. Pues estos sistemas donde no terminamos de integrar qué es lo que está sucediendo, terminan complicando por mucho y generando muchos conflictos. Por eso, es una de las sustancias que más cuestan trabajo dejar. Mucho de lo que he escuchado en la consulta es que yo no tengo problemas con la marihuana. Yo vine aquí porque, ¿sabes? Ya después estaba todo trabado, estaba babeando, que no podía. Entonces sí me pegaba mis toques. Y ya cuando me pegaban mis toques, me la bajaba y entonces ya podía dormir. Pero yo no tengo conflicto. Mi droga de impacto no es la marihuana. Yo la puedo controlar. Que también lo hemos visto en sesiones pasadas. El cerebro no sabe de sustancias de impacto. Al cerebro lo terminan impactando todas las sustancias. Para no se me vaya la idea. El alcohol también es una droga legal. Y es una droga que termina generando mayor cantidad de muertes en el mundo, como con otras drogas. Otra de las cosas que siempre les dicen a los papás es que el cigarro hace más daño que la marihuana. No es cierto. El cigarro, la marihuana causa todos los daños que causa el cigarro, porque al final del día es un producto de la combustión. Fumar o vapear, lo que sea, genera daños. Y entonces tienes toda la serie de daños que te da el fumar marihuana, y aparte lo sumas toda la serie de daños que genera la dependencia a marihuana. Es otro mito, como siempre me lo enseñan. Es que, si fuéramos sinceros, fumar marihuana es mejor que fumar tabaco. Fumar marihuana es mejor que te atropelle un tráiler, definitivamente. Pero pues ambos te van a terminar matando. Entonces, en la dinámica de las sustancias no hay un mejor y uno peor, lo vamos a ir viendo. Y para empezar a hablar de este síndrome, que es una de las manifestaciones clínicas que más está asociada al consumo de la marihuana, vamos a hablar de cosas muy puntuales al respecto de los cannabinoides. Aquí tenemos una fotografía de cómo es la marihuana. La marihuana es una planta, es un arbusto que tiene ancestros en Asia y en algunas áreas de Europa, pero que se ha expandido junto con la evolución del hombre y es una de las plantas que más ha sido manipulada por el ser humano. Esto es muy importante porque actualmente tenemos cepas que provienen de Afganistán, tenemos cepas americanas, tenemos cepas chinas que confluyen. Sí, ya te
del consumo en Latinoamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque regularmente se cree que los cannabinoides es cannabis sativa y cannabis índica. Una te da para arriba y una te da para abajo. Eso es algo que dejó de hacer lógica hace mucho tiempo. Actualmente estamos hablando de toda una serie de cepas que inicialmente se fueron mezclando de forma natural y que actualmente se han estado mezclando de forma artificial. ¿La sigue? Antes se creía, como les decía, que había dos tipos, sativa e índica. Había diferencias muy importantes en la botánica, en la forma del arbusto, había diferencias significativas en la forma de la hoja y al respecto de los efectos. La sativa, tradicionalmente se creía que el efecto era más neurológico, neuropsiquiátrico, que los efectos eran más a nivel psicológico, que la índica tenía un efecto más corporal, más relajante. También considerando que tradicionalmente la marihuana es una de las plantas que más se asocia a todo un espectro holístico espiritual por los efectos que produce la sustancia. ¿Sí ve? Entonces, hoy podemos tener claro que los cannabinoides, si bien tradicionalmente tienen tres tipos, que sería cannabis sativa, cannabis índica, cannabis ruderalis. Esto es muy importante empezarlo a comprender porque tenemos que a partir de las mezclas existen cantidad de los alcaloides. Las marihuanas que anteriormente se conocían como naturales tienen porcentajes de concentración de alcaloides de un 0.3%. Estas marihuanas eran las que se consideraban que no hacían daño. Hace 10 años, aún en los manuales psiquiátricos no existía adicción a los cannabinoides. No estaba reportada, porque estábamos frente a sustancias que tenían un 0.3% del alcaloide. Para que nos vamos a entender. Imagínate que te compras una grapa. ¿Lista? Compras una grapa de coca. En esa grapa solamente venga el 0.3% de lo que te va a poner bien. ¿Qué te vas a ver? Nada. Estamos hablando del 0.3%, ni siquiera es del 1%. Anteriormente, las marihuanas tenían tenían esta concentración. Por eso se consideraba que tardaban mucho tiempo en generar síndromes de dependencia. Pero el ser humano, como siempre quiere más, como siempre quiere que pegue más, como siempre quiere más efecto, empezó a cruzar las plantas, que son las híbridas, de forma natural. De forma natural se pueden empezar a cazar o a cruzar las plantas para que tengan mayor componente de alcaloide. Hay híbridos naturales como la cannabis americana, que tiene un porcentaje
menor al 40% de THC, que es uno de los alcaloides. Los híbridos dirigidos, como es toda la variedad Bosch que actualmente se comercializa, estos híbridos ya son a partir del laboratorio, tienen un porcentaje de THC mayor al 60%. Tienen claro que el cerebro no está listo para tener un impacto del 60%. Es una droga que no llegaba al 1% en su estado natural. Aquella droga, aquella marihuana panteonera que vendían por cuartos, Las Vegas se llamaban. Por más que le pegaras, era un 0.3%. No había forma. Y en 10 años logramos que una sustancia que era natural pasara del 0.3 a más del 60% de contenido de alcaloides. Más del 60%. Es demasiado. Por eso las clasificaciones internacionales se cambiaron del 0 al 10. Anteriormente los abuelos decían, pues es que no hay pacheco agresivo. Los pachecos echan su marihuanita, se quedan tranquilitos ahí, no se bañan, mugrositos, pero no causan problemas. Son buenas personas, tienen buenos sentimientos. Estamos hablando de una sustancia de 0.3%, métete algo que te va a impactar por arriba del 60%, entonces si te tornas agresivo, te tornas impulsivo. Si se puedes empezar a ver cosas que los demás no ven, escuchar cosas que los demás no escuchan. Y es ahí donde la concentración empezó a generar diferencias significativas. Pero aún más. Los seres humanos, como siempre, queremos aún más. Siempre puede pegar más. Siempre puedo expandirme más. Siempre puede durar más el efecto. Siempre, el ser humano siempre quiere más. Más de lo que pone, más de lo que gusta. Más ese efecto que requiero, más. Bueno, entonces, ¿por qué no hacerlo transgénico? ¿Por qué no alterar dos de sus genes para tener concentraciones mayores al 60%? Que una planta, como actualmente se hace con el maíz, yo te vendo la semilla, yo te voy a dejar la semilla, esa semilla que yo te voy a vender no se va a poder reproducir, la planta no te va a dar más semillas, me vas a tener que volver a comprar a mí la semilla, pero yo te aseguro que esta semilla que te va a dar esta plantita, te va a dar plantas con mayor contenido de cannabinoides, no van a requerir tanto sol, no van a requerir tanta agua, puedes vaciar aquí todo esto, poner 2, 3 lámparas y van a ser plantas enanas con una gran cantidad de alcaloide por la porción de la planta. Gran idea, vamos a hacerlo. Y entonces, toda la versión de cannabinoides, de fitocannabinoides sintéticos, transgénicos, vienen a ser una nueva ola de plantas naturales. Sigue siendo planta, te doy una semilla, la siembras y crece la plantita. La secas y te la metes. Y entonces, ¿qué dice el ser humano? Pero, ¿para qué cultivarla? Si tú me das una plantita, yo voy a tener que vaciar esto de individuos, poner las lámparas, las recetitas, la hidroponía para que se esté
Vamos, tengo que contratar agroquímicos. ¿Qué les parece si mejor los hacemos sintéticos? Ya tenemos cómo es la molécula, ya sabemos cuáles son los alcaloides, pues vamos a fabricarlos. Tráete a 2 químicos del UNAM, de esos que no tengan trabajo, les pasen la fórmula y que te lo sinteticen. Y entonces, para que lo consuman, ¿qué les parece si lo metemos dentro de un vapeador? Le ponemos aceite, le inyectamos una fuente de calor para que haga vapor y así podemos administrar el alcaloide. Gastamos menos, producimos más, no tenemos que escondernos de la Policía Federal con toneladas y toneladas y toneladas de plantita en una cubetita de 2-3 litros. Tengo para embrutecer a por lo menos 100,000 sujetos con una dosis estándar para un mes. Me sale más barato, no lo huelen los perros, lo puedo pasar por los aeropuertos, lo puedo vender por Instagram. Soy un genio. Oiga, señor, pero es que se van a morir más rápido. Porque estamos hablando ya de concentraciones que no podemos calcular. Oiga, señor, pero las concentraciones ya están por arriba del 60%. Y no me importa. Yo lo produzco en un centavo a un sujeto durante 5 años antes de que se me muera. Imagínate cuánto le voy a poder vender. Bueno, intoxica. A mí me da igual. Y entonces, a partir de una plantita que tenía el 0.3%, que crecía en una macetita ahí en tu casita, sin dificultades, ahorita tenemos una sustancia sintética donde tengo concentraciones muy altas a costos muy bajos. Al final del día, esa siempre es la lógica. Entre más te venda, aunque me dures poco tiempo, y menos me cueste venderte con lo que te vas a matar, yo te voy a dar. Pero ustedes me pueden entender esa relación que se hace con el dealer, y ustedes creyendo que el dealer siempre es su mejor amigo, ¿no? Ay, es una buena onda, me fió, hoy me fió. Hoy no, hoy me aceptó nada más el horno de microondas. Hoy no me pidió el refri. Entonces, yo le gano muchísimo. Imagínense los márgenes y los márgenes y los márgenes y los márgenes de ganancia que estamos hablando con una sola sustancia, que es la marihuana, que actualmente ya no se le conoce como marihuana, se le conoce como fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos. Dentro de esto es algo que ha evolucionado en 10 años. En 10 años. El DSM-4 aún no tenía contemplado la dependencia a no tenía contemplada la dependencia a marihuana. El DSM-4 no la tenía. El DSM-5, que es la clasificación actual, la clasificación actual de trastornos mentales, ya lo tiene. Imagínense cómo ha evolucionado el mundo de las drogas. ¿La que sigue? En la anterior tampoco, para que se me vaya. Actualmente, los dealers ya tienen una mnemotecnia bien interesante. Te venden la marihuana por gama. La gama baja, gama media, gama alta
y gama premium. Las gamas las manejan por cantidad en la concentración de THC y CBD. Entre más caro sea la onza, antes por un guato, que era una bolsa de 1 kilo, pues eran 20 pesitos actuales, imagínense. 20 pesitos cada una bolsota. Pero unos señores bolsones. Ahora por una onza pagan 2,500 pesos. Para arriba, para arriba. Para arriba. Imagínense la concentración. Una planta siempre trae un margen de desarrollo. No hay, o sea, una planta la podemos forzar hasta cierto tiempo. Entre más pega, estamos hablando de, o que es una, o que proviene de una planta transgénica, o que estamos hablando de sustancias sintéticas. 1, 2. En el mundo de la marihuana, todo el mundo cree que es CBD y THC. Y hay por alguna forma, hasta el doctor Simi les ha hecho creer que el CBD es bueno. El CBD es la molécula de Dios, que viene a cambiar el mundo, que viene a cambiar su vida, que les va a ayudar a bajar de peso, que les va a desinflamar todo. El THC es lo malo. Esta crema no tiene THC. Úntese esta cremita, señor. Esto no tiene THC, esto es re bueno. El THC y el CBD no pueden coexistir separados. Si yo te doy CBD solito, eso es como si te diera agua, no tiene ninguna acción biológica. Si yo te doy THC y no tiene CBD, tampoco tiene acción biológica. Esta molécula no puede coexistir por separado. Si no, créanme, la industria farmacéutica ya la tendría hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Porque efectivamente hemos visto que disminuye la ansiedad, disminuye la percepción de estímulos. Es una molécula que promete, pero que no se ha podido separar. Y esta molécula no tan solo es THC y CBD, tenemos 3 grandes familias de moléculas que están asociadas. Ojalá todo fuera tan fácil entre separar el THC y el CBD, tener el bueno por este lado y el malo por este lado. Estamos hablando de 3 superfamilias, la que sigue. Y dentro de estas 3 superfamilias, solamente la de los cannabinoides, solamente las de los cannabinoides, tenemos estas que son las principales. Y muchos de los efectos, por ejemplo, no tan solo es un tetrahidrocannabinol, es una superfamilia de tetrahidrocannabinoles. Es una familia dentro de la molécula del CBD, que significa cannabidiol. Estamos hablando de una superfamilia de moléculas que están asociadas. Para que nos podamos entender, imagínense que estamos hablando de un racimo de uvas. Un racimo de uvas, así como los que venden en el mercado, está asociado. Cada uva, imagínense que es una superfamilia de moléculas que tienen cada una de ellas un efecto distinto en el cerebro. Y estamos hablando de un ramo de uvas muy grande. Para que se haga más complejo, una marihuana no es lo mismo que otra marihuana. Quien ha probado la marihuana lo sabe. No sabe la marihuana.
Hay unas que generan un efecto, otras que generan otro. Y desgraciadamente el efecto que tuve con una, nunca lo voy a volver a tener con otra. Porque es una molécula muy compleja que necesita esta otra que se llaman terpenoides, que sería como el esqueletito del racimo de uvas. Esto es lo que pone y estos son los esqueletitos. Pero el problema es que si se corta uno de estos esqueletos, como los dientes de león, echaste a perder la molécula, se acabó. Este tipo de química es todo o nada. O te vas a meter más de 150 superfamilias o nada. O nada. No funciona. Entonces, la mota no es de capricho. Hay motas que generan pálida. ¿Por qué? Y otras motas que no generan pálida. Tú te metes del mismo cigarro que él, a ti te generó pálida y él no, él lo puso re bien. Yo bastante. Por ejemplo. Hay motas que a unos los ayudan a dormir y hay otros que no los ayudan a dormir. Por ejemplo, hay un síndrome hiperémico asociado a marihuana. Pueden empezar a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. En serio, ahí sí ven al diablo. No hay nada que los pueda empezar a dejar de hacer vomitar. Empiezan a vomitar sangre y no pueden parar. Síndrome hiperémico asociado a marihuana. Y hay otras marihuanas que sirven para dejar de vomitar. Es una ruleta, la marihuana es una ruleta rusa, donde tienes 150 superfamilias de posibilidades asociadas a qué te puede tocar en la vida. Lo vamos haciendo con récords. Me van siguiendo. Así. Otro de los grandes mitos de la marihuana es, lo que pasa es que nosotros tenemos receptores específicos para la marihuana en el cerebro. Si Diosito no hubiera querido que consumiéramos marihuana, no nos hubiera hecho receptores en el cerebro para que ahí se pegara la marihuana. Nada más falso. Tenemos receptores atropínicos en el cerebro, que es donde se pega el veneno de las serpientes para matarnos. Y no por eso Diosito quiere que nos pique una serpiente para que nos estemos muriendo. El sistema endocannabinoide en el cerebro tiene funciones que solitas se regulan. En el cerebro tenemos, por ejemplo, en esta lógica, receptores para los opiáceos, como el fentanilo. Y no los hizo Diosito para que nos estemos metiendo fentanilo. Están ahí porque biológicamente cumplen una función. El sistema endocannabinoide nos ayuda a sostener el estado de ánimo, a mantener la conciencia del tiempo y espacio y a tener todo este equilibrio entre la memoria, el espacio y la motivación. Cuando se alteran estos receptores, se alteran esas funciones. Y en lugar de mantener nuestro estado de ánimo estable, nos puede dar euforia. Cuando alguien consume marihuana, un minuto le puede parecer una eternidad. Y una eternidad le puede parecer un minuto. Esa es la distorsión del tiempo que está asociada al consumo de marihuana y de los espacios. Espacios muy pequeños los empiezan a ver enormes, más brillosos, tranquilos, apacibles, o cuando les da la pálida, siente que se les está cerrando el espacio, que se les viene el mundo encima. Dentro de los efectos adversos
tenemos un sistema endocannabinoide, receptores endocannabinoides en el corazón. Por eso cuando da la pálida, empiezan con taquicardia, con malestar, sienten que les va a dar un infarto, que así se les va a paralizar el corazón. Diosito, Diosito, no lo vuelvo a hacer, sudan. De lo que vamos a hablar más adelante, empiezan a tener deterioro en la memoria, alteraciones motoras. Se viven y actúan en slow motion. Alguien que esté intoxicado con marihuana camina lento, habla lento, sonríe como bobo, porque tiene toda esta percepción alterada de la velocidad y algo de lo que nunca se habla, pero que ya se tiene muy claro. La marihuana altera los genes. En este caso, en las mujeres, genera alteraciones genéticas en los óvulos, lo que puede representarse en alteraciones en el desarrollo de sus hijos. De la misma manera en el esperma, genera alteraciones. En el esperma hay un actor, Adrián Marcelo, no sé si es actor, que se queja y se queja y se queja y se queja y se queja de que es estéril, que no puede tener hijos. Pero fuma y fuma y fuma y fuma y fuma y fuma. El consumo de los cannabinoides está asociado a infertilidad. Quiere tener hijos, pero no está dispuesto a dejar de fumar marihuana. Está asociado a cáncer. La marihuana, así te la untes, está asociado a alteraciones genéticas que promueven el cáncer. Ahora imagínate, te la fumas. Entonces, tiene todo el riesgo a la salud por el humo de la combustión. Y aparte, la molécula de cannabinoides es oncogénica. Favorece la expresión del cáncer, el daño hormonal. Llegan a consulta. Oye, hay doctores que ya no se me paran. Ha de ser por los medicamentos que usted me está dando, ya me dejó estéril. Vamos, pero si usted tiene los testículos chiquitos por todo lo que has tomado. Porque interviene el sistema hormonal. Otra cosa las dicen, es que hago y hago ejercicio, doctor, y ya no subo músculo. Pues espérate, te alteraste hormonalmente. Necesitamos esperar que tu cuerpo se vuelva a establecer. La marihuana interviene en muchos sistemas hormonales. Tercero, genera tolerancias muy rápidas y tolerancias cruzadas. Regularmente, algunos utilizaban la marihuana para bajarse de la droga. Cuando yo mezclo la marihuana con otras drogas, hago menos efectivo los estimulantes. Yo utilizo cristal, que digo siempre que es mi droga de impacto, pero me meto marihuana para bajármela. Al siguiente día voy a necesitar más cristal. Voy a necesitar más cristal. Voy a necesitar más cristal. La marihuana acelera muchos de los procesos asociados a consumo de estimulantes, porque va incrementando las tolerancias. Los cannabinoides son moléculas que yo puedo encontrar en tu sangre con técnicas específicas que no te voy a decir hasta por arriba de los 40 días. Las he encontrado por arriba de 3 litros. La marihuana se queda en sangre, se queda en plasma, se queda en grasa, se queda en tus espermatozoides. No existe nada en internet que puedas comprar para salir negativo en toxicológico. Si yo te estoy dando medicamentos y tú consumes marihuana, automáticamente la marihuana le va a ganar a los medicamentos se van a orinar y la marihuana va a ocupar la mayor parte de los receptores. Es una molécula muy potente porque, como ya me fueron siguiendo, es una molécula muy compleja. Es un entramado de familias que llegan a apropiarse de tu cerebro, de los receptores, y no lo sueltan por mucho tiempo.
Entonces, estos sistemas de cannabinoides, sabemos ahora que están en corazón, sí te lo puedo encontrar en corazón, están en la grasa, están en tus testículos, están en tus espermatozoides. ¿Sí? Estamos hablando de un sistema y aparte también afectan el otro sistema estratégico que tenemos en el cuerpo, del que también hemos hablado, que es el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico está asociado a una serie de funciones donde una de las principales es la motivación, es la búsqueda de recompensa y es mantenernos en la realidad. Actualmente también se tiene muy claro que el consumo de cannabinoides está asociado a intentos suicidas en adolescentes. Actualmente se sabe que la marihuana en los primeros consumos puede afectar el contacto con la realidad. Y en personas que tienen la carga genética terminan quedándose locas, que se llama psicótico. Es ver cosas que los demás no ven, escuchar cosas que los demás no escuchan, conductas descontextualizadas. Y todos tenemos claro que lo que se dice quedarse en el viaje es, algunas son reversibles y otras ya no son reversibles. Si alteras gravemente tu funcionamiento neurológico, tienes el riesgo de quedarte así. ¿Sigue? Así. Ya vamos a entrar en síndrome motivacional. El síndrome motivacional, tenemos que tener claro que en nuestro cerebro nosotros tenemos todo un sistema que nos ayuda a dirigir nuestra conducta. Si el ser humano no tuviera motivaciones, no hubiese sobrevivido. Si el ser humano no generara afectos, no hubiésemos sobrevivido. Si ustedes como padres no quisieran a sus hijos no hubieran sobrevivido. Si un bebé lo dejas ahí enfrente, a las pocas horas pierde la vida, se deshidrata. Los seres humanos tenemos la motivación de querer a nuestros hijos como una forma de ayudarlos a sobrevivir. La motivación te ayuda a levantarte, trabajar, estudiar, tener conciencia de la realidad y ir dirigiendo tus metas, tanto emocionales como físicas, a tu crecimiento y tu desarrollo. Motivación se refiere al impulso que lleva a obtener una recompensa. Y esta búsqueda de recompensas en el cerebro sano es: yo voy a trabajar, yo voy a esforzarme y a partir de ir cumpliendo con una serie de tareas, yo voy a obtener placer. El esfuerzo continuo me lleva a adquirir placer. ¿La sigue? Y un punto muy importante, la instigación, es una función neurológica de la que poco se habla. Me gusta la. Es esta sensación que tenemos de empezar a actuar, y esto se explica muy fácil. De repente decidimos no hacer nada en un día. Ahora sí no voy a hacer nada, no voy a trabajar. Y en la tarde ya me siento culpable de no haber ido. Ay, debí de haber ido a trabajar. Híjole. Pues es que no tenía nada pendiente, pero hoy qué mal me siento por no haber cumplido.
nadie me va a decir nada, pues al final del día soy un adulto, pero creo que debí de haberme quedado, creo que no debí de haber hecho esto, aquello. Esa es la instigación. Nos hace mantener el foco en la atención de cumplir una meta, porque eso implica el crecimiento, desarrollar, disciplinarse, la que sigue. El síndrome motivacional que se provoca por el consumo de marihuana abate estas dos funciones. Y es ahí cuando se confunde mucho con el déficit de atención, cuando se confunde mucho con es que mi hijo, se confunde mucho con él, es que mi hijo es flojo, ha estado deprimido, doctor, es que tiene huevón, no se levanta. Puede permanecer acostado todo el día sin hacer nada, sin levantarse, no se baña, ya no le interesa salir con amigos, ya no le interesa salir con una chica, empieza a perder el interés de todo. La afección Sí, de el este tema, María. sistema, Es tu tema, María. síndrome motivacional, es la Te tocó. parte donde la marihuana se protege para quitarte tu urgencia de que le estás haciendo daño a tu cuerpo, porque actualmente se consume junto. Si yo le quito la motivación y la capacidad de instigación a alguien, dejo de contemplar el riesgo que me está rodeando. Dejo de perder la importancia a lo demás. Imagínense a alguien que cree que no está desperdiciando su tiempo. Entonces ya pasaron 2 años y no ha hecho nada, doctor. No hace nada de su vida. Pero él no lo ve porque ya cerró esa ventana. Por eso, cuando están internados, sienten horrible y ya todo les surge. A los 15 días, a los 20 días, ya les surge quedar con su vida. Es que no puedo seguir perdiendo el tiempo. Doctor, me acabo de dar cuenta que llevo 3 años sin hacer nada. Y sí, pues espérate, en 20 días no vas a solucionar nada. Vas a salir con esa urgencia, te vas a volver a drogar y te va a volver a olvidar. Porque justamente, como traté de irlos llevando, esta molécula lo que va a hacer es pegarse fuertemente a tu cerebro, como una forma de que no te des cuenta que el tiempo está pasando, que joven no te estás haciendo, que atractivo ya no eres, que tu estado de salud se fue deteriorando, que ya no seguiste estudiando, que probablemente ya no eres ni tan listo ni que tienes tantas oportunidades. La marihuana te fue calmando, si no pasa nada, no pasa nada, tú no te des cuenta. Es más, no te bañes, no pesta tanto. A estos que apestan más. El deterioro del cuidado personal, el deterioro físico, te va llevando al hecho, a la ceguera, de que las cosas están empeorando. Porque las áreas en las que afecta, las áreas que ataca, son las áreas, como les decía, que nos dan la motivación para seguir sobreviviendo, para construir, para crear esta situación de, es que con la marihuana soy más creativo. Eso tampoco es cierto. O sea, en tu intoxicación, tú crees que eres muy creativo, muy creativo. Las cosas se escuchaban bien en tu cabeza. El plan iba a funcionar en tu cabeza. Pero ¿qué crees? Estabas drogado. Y pasaron 3 años. Se han hecho estudios donde alguien con todo el entrenamiento empieza a dibujar sin estar intoxicado y durante la intoxicación, y cuando ve lo que dibujó intoxicado dice, no, sí, se veía mejor, la idea estaba mejor en mi cabeza. Yo creí que mandándole este mensajito era poesía. No, maestro, le estabas acosando. No sé qué era acoso. Esta
es una de las grandes sustancias, el síndrome motivacional. Hace ver a las personas deprimidas sin que estén deprimidas. Hace parecer a alguien con déficit de atención cuando no tiene déficit de atención. Lo hace actuar, perdonen la palabra, como idiota cuando no es idiota, o ya se quedó idiota y no lo sabemos. Y va generando una serie de niebla que no permite tratar de diagnosticar al tiempo, que no permite que las personas se den cuenta del verdadero problema que tienen. ¿Sigue? Y para terminar, se caracteriza por apatía, desinterés, se vuelven muy pasivos, muy perezosos. Les cuesta trabajo disfrutar las cosas o no disfrutan otra cosa que no sea consumir. Se vuelven torpes en situaciones concretas. Otra cosa en las que dicen es, nunca nadie ha tenido ningún accidente automovilístico como tu papá que bebes y manejas borracho. Eso no es cierto. En México la segunda causa de accidentes automovilísticos es manejar bajo el consumo de cannabis. Segunda causa. Y por poco. Abandono del autocuidado personal. La marihuana se asocia a obesidad, a crecimiento del pecho en hombres, a disminución de los testículos, a obesidad central en las mujeres, alteraciones en la menstruación, alteraciones en la regla, alteraciones en la libido, desinterés sexual, incremento de la diabetes o posibilidad de desarrollo de la diabetes, disminución de los reflejos, de motora, de repente se creen muy tigres, se pelean y como están todos marihuanos, les meten una, que en serio no meten ni las manos, pero en su cabeza se sentían como el canelo. Baja autoeficacia, y esto persevera. Baja autoeficacia es, intento hacer algo y no me sale bien. Voy a consumir marihuana para concentrarme, para que se me baje el estrés y presentar este examen. No estudian y cuando presentan el examen les va terrible. Y ojo, esto dura todavía un tiempo. Dejan de consumir y pasan 40 días, 80 días, puede pasar hasta 6 meses, siguen teniendo fallas en la eficacia. Se esfuerzan demasiado y en realidad se esfuerzan demasiado y no obtienen los resultados paralelos a su esfuerzo o resultados que obtenían anteriormente, antes de consumir. Esto puede ser un síndrome temporal, puede durar unos años y luego el funcionamiento se restablece o en algunos casos ya no se restablece y siempre les va a costar trabajo lograr sus objetivos. Deterioran las habilidades sociales, que también es muy característico cuando están en fases de reinserción. Antes yo era bien sociable, antes no me costaba llegar y pedir una pizza, hablar con una chica, antes no me costaba trabajo pedir no sé cómo gestionar las cosas. Esto también puede ser temporal o permanente, retraimiento social, que también es muy característico. Personas que eran muy sociables, están en la fase de reinserción y como que ya no necesitan tanto, ya no tienen tanta batería social. Esto puede ser permanente o temporal. ¿Sí? Con esto vamos a dar fin. Si tienen alguna duda al interior, porque creo que la transmisión se detuvo, tanto familiares como usuarios.
Espérate. Es posible que la marihuana cause ciertos episodios de personalización y de sigue viendo cómo se va. La marihuana está muy asociada. Y ya me verás. Eso es otro tema, pero sí. Ahorita hablamos de motivación. La marihuana tiene 3 efectos. Alteración en la regulación de la ansiedad, alteración en la regulación de los afectos y alteración en la regulación de los impulsos. La despersonalización o despersonalización. Imagínense empezar a sentir tanta angustia, se empieza a subir la angustia, empieza a subir la angustia, empieza a seguir la angustia, no sé por qué, pero sube tanto que empiezo a sentir que yo no soy yo. Imagínense la angustia, lo feo que es, lo brutal que es para alguien que lo tiene. Tener tanta ansiedad que yo ya no sé quién soy. La desrealización es, tengo tanta angustia que empiezo a sentir que esto ya no es real. O que todo se empieza a ser grande y yo me estoy sumiendo, o que todo se empieza a ser chico. Estoy empezando a perder la conciencia de la realidad. La marihuana, durante la primera fase de intoxicación, disminuye la ansiedad, es ansiolítica, pero después la suelta, rebota, son los clásicos rebotes. Imagínate a alguien que siente ansiedad del 10, consume marihuana, baja a 0, desaparece el efecto de la marihuana, se suelta y se va a 100. Empiezan a tener esa sensación de despersonalización, de realización, pueden tener ataques de pánico. Muchas de las personas que sufren despersonalización y desrealización tienen que lesionarse, porque es una forma, al cortarse, es una forma en la que se vuelve a regular la ansiedad, porque la estructura del cerebro en el área piramidal se intercambia el dolor físico por el dolor mental, por la angustia. Las personas que hemos estado angustiadas saben que la angustia duele de maneras espantosas. El cuerpo te intercambia el dolor físico por el dolor psicológico. Hay personas que por eso se autolesionan cuando tienen fallas en la regulación de la ansiedad. Alguien que tiene ataques de pánico, alguien que tiene desrealización, despersonalización, puede llegar a sentir que se está volviendo loco, que está perdiendo la razón. Pero alguien que pierde la razón no se cuestiona que está perdiendo la razón. La ansiedad, la angustia, los ataques de pánico es una probadita de la locura, pero consciente. Los que han tenido parálisis del sueño saben que es una probadita de la muerte, pero estando vivos. O sea, sí, eso sufren las personas que tienen ataques de angustia, despersonalización y desrealización. ¿Usted lo pregunta? Sí, es que, bueno, acabo de preguntar porque hace un tiempo me diagnosticaron con disociación múltiplemente, pero también no supe si era disociación no era parte del efecto de la conducción, porque también me llegaba a veces pensamiento. Aparte, sí, también algo muy importante. La marihuana, dentro de sus efectos farmacológicos, es anticonvulsiva. Las personas que tienen algún tipo de epilepsia abusan de la marihuana. ¿Qué nos quiere decir esto como clínicos? Alguien que abusa de la marihuana, búscale tumores cerebrales, búscale alguna lesión cerebral, porque seguramente se la vas a encontrar. Está muy asociado. Entonces, ella nos está hablando de un síndrome donde a partir de una lesión neurológica, disociación es la pérdida temporal del sentido de realidad. Yo me disocio y puedo incluso entrar en estados de automatismo mental, a caminar por horas totalmente disociado. Pérdida de la conciencia, son síndromes un poco más complejos. ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Raúl Adicto. Hola, Raúl.
Digamos que yo leo mis libros de literatura, muerte, hasta literatura. Pues yo aprendí el tipo de Diego que no me debo de lograr. Y puedo quedar como a muerte. No, que decía que fue. La conducta, eso es un ejemplo de conducta descontextualizada. Se pierde el contexto de la conducta y es ahí, con todo el respeto, aprovechando la situación. Lo que está sucediendo es, pierdo la conciencia del contexto, estoy teniendo fallas para la adecuación del contexto, para ver lo que los demás están viendo. Esta es la apreciación de lo que aquí que estamos en confianza es lo que es un trastorno psicótico, es un efecto, un síndrome psicótico. ¿Alguien más? A ver, yo tengo una duda. He escuchado que la marihuana te ayuda mucho al Parkinson. ¿Eso es real o no? En fases muy avanzadas, o sea, tenemos las guías de tratamiento. Una guía de tratamiento nos dice y nos asegura, es un marco de seguridad. Si yo te doy este medicamento, vas a obtener este resultado. Efectivamente, en el Parkinson es una de las patologías donde se ha visto efectos benéficos con la marihuana, pero estamos hablando ya del Parkinson en fase terminal. En las fases terminales de esta enfermedad, el Parkinson es una enfermedad que provoca muchos antipsicóticos. Probablemente muchos han visto sus familiares cuando están utilizando antipsicóticos que están muy rígidos, a los familiares les espanta mucho y lo comprendo, que de repente los ven y empiezan a temblar o están hablando con ustedes y empiezan a babear. Eso es el síndrome parkinsónico, pero se quita. Lo provoca un medicamento, pero se quita. Incluso hasta se joroban, caminan como robot, porque el medicamento está actuando en un área que bloquea el funcionamiento extrapiramidal. El Parkinson es una enfermedad donde lamentablemente se afectan los ganglios basales, ya no puedes controlar tu movilidad. Las personas se pueden quedar en posturas encorvadas, están temblando permanentemente, les tiembla tanto la boca que ya no pueden hablar, muchos de ellos no pueden ni siquiera tragar. Ahí puede llegar a ser tan grave que se desgarran. Pero imagínense estar tan contracturado que de repente te desgarra su músculo. Desgraciadamente, en este tipo de enfermedades que son crónicas, que son degenerativas, hay un punto donde los medicamentos alopáticos, son los de farmacia, dejan de funcionar. Ya no funcionan. Se llega a un punto donde la destrucción del cerebro es tan grave, tan crítica, que ya no funciona. Es ahí donde, por beneficio, se ha recomendado la marihuana. Esta persona ya no puede comer, ya está todo contracturado, ya no hay nada que darle, ya le hemos hecho varias cirugías, a veces se les inyecta la toxina botulínica para que no se desgarren. Dale marihuana. Le queda de esperanza de vida 2 años, pues sí va a generar una adicción, pero pues en 2 años, dentro de todo lo que tiene, va a ser el mínimo de sus problemas. Ahora, otra duda. ¿A todos los consumidores de marihuana les causa este efecto psicótico y de esto que estás comentando? Y ahora, ¿la adicción es causada para salir de ese estado? ¿O es independiente la adicción que te causa o sea, porque lo entiendo que es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, si estás psicótico, si no sabes quién eres, y cuando vuelves a consumir marihuana, más o menos como que no funciona así. No funciona así. A ver, imagínate, era donde los quería llevar. La marihuana es impredecible. Estamos hablando de una hierbita superfamilias de moléculas. Entonces, que consumas marihuana y te pongas psicótico fue la confluencia de muchos factores donde te tocó la mala, te tocó la mala. Entonces, sí, y le puede pasar a cualquiera, ¿eh? O sea, incluso en los primeros consumos. Yo puedo tener hoy, agarrar un porro, consumirlo y me tocó
la confluencia de componentes químicos que me psicotizó. Y a diferencia de eso, si yo consumo más, me voy a poner más psicótico, y más psicótico, y más psicótico. La psicosis es un estado de urgencia. Cuando alguien ve cosas que los demás no ven, escucha cosas que los demás, y empieza a tener conductas descontextualizadas, hay que atender a las personas rápido, porque si no se quedan psicóticos. El daño, la psicosis, es tóxica para el cerebro, se quedan psicóticos. De lo que probablemente estás hablando es de la abstinencia. La abstinencia y la tolerancia es, yo consumo marihuana, se me pasa el efecto. Cuando se me pasa el efecto, voy a empezar a sentir mucha ansiedad, voy a empezarme a sentir muy deprimido, voy a sentir un gran vacío, me puede dar diarrea, puedo empezar a tener o mucho apetito o no me pueden hacer comer. Para dejar de sentir la cruda, que pasa mucho con el alcohol, dejo de beber y me voy a poner crudo. Muchas veces las personas para curarse la cruda, yo sería, me la voy a curar con más alcohol, con unas chelas. Entonces lo que están haciendo es volverse a intoxicar para no experimentar la cruda. Lo mismo sucede con la marihuana, pero llévalo a más. Estoy intoxicado, desaparece la intoxicación, me empiezo a sentir crudo de marihuana. Vuelvo a consumir para dejar de sentir eso. O sea, la psicosis no es un efecto de la cruda, es un efecto que te causa la plantear, la fumarla, o digo, sí, básicamente fumar. Ojo, también te puedes poner psicótico en la abstinencia. Es ahí donde el cerebro empieza a ser muy complejo. Si yo la dejo de fumar solito, que de repente les da, llevaba 3 meses consumiendo, dejé de consumir de un día a otro. Durante la abstinencia pueden aparecer síntomas psicóticos. Por eso la abstinencia también tiene que ser controlada. El aterrizaje, no puedes aterrizar de un día para otro, pues hay que irlo bajando. Y no es de empezar a fumar poco a poquito. Fumar cada vez menos, son procesos. Entonces, puede aparecer por los dos. Por efecto directo de la planta o por abstinencia. Desgraciadamente, como son moléculas muy complejas, no se sabe. Es la ruleta rusa. Las drogas siempre es la ruleta rusa. El alcohol, por ejemplo, que hemos hablado de, es una molécula más simple. Tienes 3 o 4 formas de tener cruda. Hay personas que tienen cruda, que sienten como cartón, les duele el estómago, vomitan, sienten terribles. Hay otras personas que se sienten muy ansiosas, sienten que hicieron algo malo, con predominio de ansiedad, otros se sienten deprimidos. Pero hay 3, 4 síntomas y esa cura cruda o ese periodo de abstinencia no es tan complejo y es muy predecible porque el alcohol es una molécula químicamente muy simple. Ya sabes a qué te puedes enfrentar. Si tomó mucho durante muchos días, dale algo para que no vaya a convulsionar, hidrátalo, su suero. Es simple, ya tal lo hacen la enfermería, vamos, ya hay muchos centros de cura cruda, lo toman a broma en los bares, te curan la cruda, porque son moléculas relativamente muy simples. La marihuana, el cristal, los medicamentos, por ejemplo, la psilocibina, la ayahuasca, todos estos que hacen alucinar y contactar con todo esto, sí, terminan siendo moléculas muy complejas. Porque es así lo que la naturaleza te da. O sea, saber que traías el alcaloides, ¿qué te tocó? Eso hace la marihuana muy compleja. Sí, no puedo darte una respuesta unívoca porque no la hay. Sí, claro. Por todos lados te puedes saltar el... Gracias. En el chat dicen, en cuestión de prevención de adicciones, ¿cuál es la mejor técnica terapéutica que debe utilizarse con los padres de familia de una escuela primaria para hacerles llegar el mensaje claro del daño por consumo de cannabis? La percepción del riesgo. La percepción del riesgo es algo que hace a la marihuana, a los cannabinoides, sustancias muy complejas.
A diferencia de otras drogas, hay hiperinformación. Hay defensores, desde el punto de vista de derechos humanos, de ley, legislación o legislación. Hay mucho falla en la percepción del riesgo. Entonces, tiene que tener claro que los cannabinoides, no estamos hablando ya de la planta ancestral cannabis sativa e índica. Es que yo la siembro en mi azotea, tengo 2, 3 matitas que son para consumo personal, se han hecho encuestas donde eso es menor al 1% de la población consumidora. El cannabis es una planta que para generar la cantidad de alcaloides requiere acidez, sol, incluso hasta la inclinación. Son matas que de forma natural es muy complejo cultivarlas, de ahí las grandes malas historias como la de Caro Quintero. Este sujeto se hizo porque encontró formas de cultivo que permitían que la planta tuviera estos índices del 0.3, 0.4, 0.6% tenía este sujeto y era una super marihuana. Estamos hablando de marihuanas del 0.6% de contenido de THC. Se quedó con esa idea romántica del cannabis. Eso ya no existe, ya no es rentable. Piensen en alguien que va a cultivar hectáreas de cannabinoides, de marihuana, no le va a competir jamás a los que cocinan cristal en una cocina de 3x3, ya no es rentable. El mundo de los cannabinoides ya evolucionó. Eso es lo que no se puede transmitir en prevención. En prevención los cannabinoides generan muchos daños. La cannabis genera daños críticos y como lo vimos hoy, daños que no pueden ser, muchos de ellos reversibles. Nunca hemos hablado de patología dual, pero dentro de la patología dual pueden mascarar muchas condiciones críticas de salud mental que pudieron haberse tratado a tiempo. Enmascara muchos padecimientos. Me enmascara, no me permite ver. Es una molécula que como altera varias áreas del funcionamiento, por ejemplo, trastornos de ansiedad no los puedo ver a tiempo, alguien que tiene trastorno bipolar, los que en realidad tienen trastorno por déficit de atención. Vamos, son moléculas muy perniciosas. En esto que les comentaba, no existe CBD con acción biológica sin THC. Ahí tienen una nueva proporción de la población, las abuelitas están úntese y úntese cremas de CBD porque les hace sentir bien, pues están dando sus llegues. Es una nueva parte del segmento donde como se está medio legalizando, voy a utilizar lo que a mí sí me sirva para venderte y que me compres algo que no necesitas. Drogate. La abuelita toda angustiada, ahí pues está echando cremitas. Y, oye, abuelita, la crema del Simi, mira nada más usted qué cremosito está, parece pollo de Walmart. De tanto que sienta crema. Y la abuela, ¿dónde está sucediendo? Está sucediendo. La percepción del riesgo es un punto muy importante para la prevención. Aquí hay otro punto. Cuando llegan a la casa de rehabilitación, muchas familias están en contra del tratamiento psiquiátrico. ¿Es posible hacer un tratamiento de rehabilitación sin apoyo psiquiátrico? Es que, a ver, depende de qué estamos hablando y las comorbilidades. En este momento de la historia, no lo digo yo, lo pueden consultar en cualquier estadística confiable. Ya no existen las personas que llegan a rehabilitación por una sola sustancia. Mire, es que son pocas, sí existen, pero ya son, yo vengo aquí, traigo a mi papá porque él solamente bebe.
si yo sacara la historia clínica al azar, me voy a dar cuenta que tenemos usuarios de 3, 4, hasta 6 sustancias. Eso ya no es posible. O sea, la atención, como también anteriormente, o todavía muchos grupos anexos, creen que es que si le damos medicamentos psiquiátricos, estamos cambiando una droga por otra droga. No, no es así. No, no es así. Es como si yo te dijera, a ver, tú que tienes diarrea, le vas a echar ganas, te vas a aguantar y te voy a meter en un lugar donde con fuerza y con oración vas a hacer todo, vas a apretar para no hacerte del daño. La historia natural de la enfermedad, pues te vas a terminar haciendo encima, perdón por lo grotesco. Pero nadie dudaría cuando tiene esas diarreas que vomita y diarrea, vomita y diarrea, vomita y diarrea. ¿Sabes qué onda? Ve al doctor y te va a poner mal. La mayor parte de los medicamentos en la clínica dictológica ya no son controlados. El cerebro es uno de los órganos más sensibles. No le anden jugando, ya le jugaron demasiado. Muchos de los medicamentos psiquiátricos actúan como férulas. A ver, te voy a bajar el voltaje, voy a restablecer una condición y no siempre vas a utilizar medicamento o al final del día vas a utilizar un medicamento. Las moléculas ya son muy complejas. Vean esta soya, las marihuanas. Estamos hablando de superfamilias. Vamos a volver a hablar del cristal. Ni siquiera hemos tocado el fentanilo. Actualmente hay más personas que les creemos. Hoy en la mañana hubo un caso. Alguien que nunca, conscientemente no consumió un fentanilo y su antidoping ya dice que trae fentanilo. Y sí les creemos. Porque otras sustancias se están contaminando con fentanilo, es lo que les decía. A ver, te voy a vender un vapeador con esencia de vainilla y clavo, que es natural. A ver, que te va a gustar. Llego, te lo vendo, empiezas a fumar. Oye, qué bien se siente esto. Oye, qué rico, me tranquiliza. Trae fentanilo. Viene con fentanilo. Hubo un caso en la mañana. Jura que no se metió fentanilo. Se le nota la desesperación. Es que no me metí nada. No me metí nada. Cada vez son más. Sale positivo fentanilo. ¿Por qué? Porque es una sustancia súper barata. Fabricarle súper barato. E imagínate tú que no tienes la intención de drogarte, te vendo algo y ya te tengo aquí y te voy a estar vendiendo siempre. Porque ya compré la cápsula con los chinos y no, pues sabe, la tuya sabe mejor. Ay, pues vengas, claro, vengas aquí. Pero ya le vale 200 pesos. Oiga, ¿qué creía su reloj? Ya, pues es que ya le vale 500 pesos. Y entonces puedo tener a alguien consumiendo por debajo, como el mismo caso de la abuelita. La tengo untándose en el marihuanol todos los días en la mañana. Ella no sabe que está consumiendo. Y hasta que alguien me regule, a ver si me regulan, yo sigo teniendo. Son sustancias muy complejas. La realidad es que incluso dentro de la psiquiatría y la neurología y la psicología, los tratamientos de repente llegan a ser muy limitados. Hay que echar mano de todas las herramientas que tenemos. Otra pregunta del chat. En la reinserción, después de un periodo de internamiento prolongado sin consumo de sustancias, ¿funcionan los reforzadores positivos o es un proceso más complejo la recuperación de la motivación? La recuperación de la motivación es un complejo, es sistemas estructurales. ¿A qué vuelvo? ¿De qué está hablando este? Primero les explico la pregunta. Cuando alguien sale, cuando ya salió de su proceso de rehabilitación, regularmente se enfrentan los usuarios, mis compañeros, a mucha frustración. En serio, enfrentan mucha frustración. Esto que les platicaba, salgo con la mejor intención
Y desde levantarme, ir a trabajar, presentarme, tratar de entender, tratar de lograr, o sea, como que todo lo estoy sintiendo oh, como con más presión, más trabajo, pues sí me siento fácil, pero esta fase, más allá de constantemente estarles diciendo, va bien, ánimo, concéntrate, implica más allá del reforzador, que sepan a qué se están enfrentando y por qué lo van a enfrentar. A prometer un jardín de rosas al salir es lo que siempre origina mucha frustración. Cuando salgas de aquí, no va a estar fácil allá afuera. Porque vas a tener todo, vas a tener que hacer todo lo que no hiciste, pero pues ahora sin drogarte. Vas a tener que sentir todo lo que no tolerabas sentir, pero ahora sin consumir sustancias. Vas a tener que trabajar todo lo que no trabajaste, pero pues ahora sin beber, sin drogarte. Adelante. Es muy importante que tanto los familiares como los usuarios sepan a qué están enfrentando y para qué se están haciendo las cosas. Por ejemplo, algo es, ¿para qué? Cuando alguien llega aquí, lo primero que tiene que hacer es que me levantes temprano, que me duermes temprano, desayunas, comes, cena, que me tienes que bañar, tienes que lavar tu ropa. Porque así aprendimos todos de chiquito. Eso fue sincronizando y haciendo que el cerebro funcionara, que lo que les hablaba de la motivación. Eso echa a andar poco a poco, rehabilita los sistemas de funcionamiento, sistemas, por ejemplo, el modelo Las Flores, donde llegas y pues prácticamente te hacen todo, es un muy bonito hotel, venga usted, comparado con otros sistemas de autogestión, tienen mejor resultado aquellos donde se autogestionan que aquellos modelos con hotelería. ¿Por qué? Porque esta parte no se rehabilita. La motivación se rehabilita a partir del aprendizaje que tuvimos de chicos. Tienes que levantarte, tu vasito, decir gracias, lavar tu vasito. Esa es una tarea específica, despertarte temprano, dormirte temprano, porque el cerebro durante la noche se cura. Por eso te tienes que dormir temprano y despertar temprano. Aunque tengas estos periodos de somnolencia, porque implica que toleres esa frustración, le va diciendo, te va readaptando el cerebro, ciclos vitales. Tolerar el apetito entre una comida y otra comida te da la posibilidad de ir tolerando la frustración de tus necesidades. No siempre que tenemos hambre podemos comer. No siempre que tengo angustia me voy a drogar. Tengo que tolerar la angustia. Así va la vida. La vida tiene angustia y la tenemos que tolerar. La vida es frustrante y tienes que tolerar la frustración, no todo se te va a dar. Yo sé que quisieras que se te diera todo el amor, todo el cariño, todo lo que necesitas, pero pues así no va la vida. Tú te tienes que adaptar a la vida no se va a adaptar a ti, jamás, jamás. En los periodos de reinserción, ese control de la frustración es al respecto de tareas específicas. Por eso se hacen las cosas. Entonces hay que tener claro esta comunicación de, a ver, ¿por qué en este momento sí hay que trabajar? Pero tienes que trabajar para sostener un empleo. Tener un empleo implica adaptarte a la vida. Pero temprano trabajas y a partir del trabajo vas teniendo una disciplina. No hay otra forma de crearse. No hay otra forma. A partir de años y años y siglos de desarrollo de la humanidad, no ha habido otra forma. Entonces,
los sistemas de rehabilitación y de reinserción replican, lo que buscan es replicar esos procesos, esos neuroprocesos que llevan de un principio a un fin. Pero, por ejemplo, familiares, si salen y lo primero que hacen es volverse a despertar cuando se les da las ganas, dormirse cuando se les da las ganas, perdón, comen cuando se les da la gana, no, pues ya, tiraron 3 meses de entrenamiento, aquí se viene a reentrenar. Sí, allá afuera, de repente, pues, ante cualquier frustración, empiezan a manotear, gritar, y en lugar de ser una droga, pues se meten a la cocina y se avientan un litro de coca. Ya echaron atrás del entrenamiento, pues aquí están entrenados para que si tienes sed te aguantas. No, nadie te está maltratando. Pero hay momentos, aquí no te paras más que esto que estuvieran haciendo en el entrenamiento de, a ver, te me levantas, te lavas la cara y regresas. Es reentrenar al cuerpo donde pues, hay que tolerar el aburrimiento, la vida es aburrida. No es un parque de diversiones, no es una noche de copa, la vida no es el cristal. La vida de repente es aburrida, hay que aventarse al orador, que ya sea la hueva. Sí, hay cosas que pues, así van. No hay más, para ti, para mí, para todo. Pero el sistema de alguien que fue estimulado, por ejemplo, con cristal. Imagínense el cristal es muy divertido. Quien les diga que el cristal es aburrido, nunca lo ha probado, es muy divertido, muy divertido. Hasta que deja de serlo, ya lo conoce. Hay un momento donde, luego hablamos de la teoría de la alostasia, donde ya es un infierno. Pero al principio es muy divertido. Imagínense tener acostumbrado un cerebro a que todo es diversión. No te sientan en una junta y te estás durmiendo. Mientras reentrenas al cerebro, ¿ok? Hay que poner atención, ahora le despiértate, ahora le agüita. Eso es reentrenamiento. Pero es que allá adentro no hace nada. Créanme, aquí es lo mismo. O sea, en Monte Fénix, aquí, en Juan, el tratamiento es el mismo. En Clyde hay una junta donde se tienen que sentar derechos. No pueden cruzar las piernas, evidentemente no pueden comer nada. Tienen que tener las manos aquí y están escuchando durante 1 hora y media la terapia y no se pueden mover. Eso viene de los anexos, lo aprendieron de los anexos. Pero pues allá lo venden a 70,000 pesos la semana. Entonces, ¿por qué? Porque no hay mucho dentro del psicodesarrollo en lo que se puede innovar. Los programas son abiertos. No es ciencia oculta que tengan bajo secreto mi forma de rehabilitar a alguien. No, pues es el psicodesarrollo. Hay que seguir la línea del psicodesarrollo. Pero ya me fui. ¿Qué otra pregunta? Ya para terminar. ¿Ya? Yo tenía otra. ¿Por qué llega mucha población de familiares que nos dice, tuvimos a nuestro hijo en tal lugar, tuvimos a nuestro hijo en tal lugar, y en la mayoría de los lugares los diagnostican con TLP? ¿Es posible diagnosticar a un paciente con TLP bajo el influjo de sustancias? Eso es brutal. Eso es Una es brutalidad. en una consulta es un 7 bien ahorita, perdón, pero es como si yo dijera, oye, tienes cáncer. Oye, idiota, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Diagnosticar a alguien con TLP es como diagnosticar a alguien con cáncer. Un diagnóstico idiota que se hace a la ligera. Porque alguien que está... Nada, estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de la marihuana. Ya vieron todo lo que le hace al cerebro, todo lo que le hace al cerebro. Una plantita que nos la dio Dios, natural, bonita, está bonita, huele bonito, deja cremita. Vean todo lo que le hace al cerebro. Y ojo, ¿cuántas veces les dije, puede ser temporal o puede ser permanente? Esto puede ser temporal o esto puede ser permanente. Estamos hablando de la planta. ¿Cuántos daños causa? Alguien que está bajo el influjo de sustancias puede parecer que tiene trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, para que no lo sepan, es un trastorno de la forma en la que te desarrollaste
lo que está alterado es ser tú mismo. ¿Cómo vas a dejar de ser tú mismo? Pues ni volviendo a nacer, teacher, eso ya se va a quitar. Pues eso es el TLP, una condición que siempre vas a tener, en la cual siempre vas a estar lidiando. Tienes fallas del control de impulsos, eso se caracteriza. Tienes fallas del control de los afectos, tienes fallas del control de la ansiedad, te autolesionan. Ay, oye, es que eso se parece mucho a uno. Por eso no puedes diagnosticar a nadie con trastorno de la personalidad, porque la estabilidad de la personalidad puede llevar hasta 3 años, 4 años. Lo que les acabo de decir, hay personas que antes de drogarse eran súper sociales y prosociales y súper dinámicas, se drogaron, salen y hasta no se reconocen así de, "Uy, no quiero ni salir, me angustian las personas". Este cambio de la personalidad, después de los 3 años se puede regularizar o no. Suficiente tienen con lo que se hicieron con las drogas. Por eso siempre he sido, el exceso de diagnósticos es angustia del psiquiatra que los está viendo. El exceso de diagnósticos es angustia del equipo terapéutico que frente a ustedes ya no supo ni qué hacer. Es mejor decir, oigan, la neta es que yo no sé qué hacer con su angelito, llévese al otro lugar, a decir, no es que yo no sepa qué hacer, es que tiene trastorno límite. Para salir con un solo diagnóstico que es trastorno por consumo o la adicción a una sustancia es demasiado, ya. Sales con trastorno por consumo de sustancias, trastorno de ansiedad, trastorno, les encanta el trastorno por hiperactividad, TDA. trastorno límite, autista, ay, ya, o sea, no lo fastidies. Si de por sí va a salir y la familia lo va a ver estornudar y le va a volver a decir, tú ya consumiste todavía en la largo, ¿verdad? ¿Qué te metiste? Mamá, estoy enojado. No es cierto. ¿Qué te metiste, verdad? Suficiente va a tener con eso para que tú digas, andas de borde, andas de ingobernable. Es ingobernable, no le vengan. Ah, no, déjenlo, que el papá tiene demasiado que atender. Entonces, si hay diagnósticos que son claros, pero que se tienen que sostener. Si hay personas que cuando consumen se les observa el trastorno bipolar. Pero vamos, créanme, son excepciones. Y siempre es con mucho cuidado. Es muy complejo meterte una sustancia que va a afectar tu funcionamiento cerebral y aparte meter a alguien a un centro de rehabilitación es complejo. Nadie quiere estar aquí o son pocos los que quieren estar aquí. La angustia de ingresar a un centro de rehabilitación a cualquiera lo hace parecer como limítrofe. No es un proceso sencillo ni para los familiares ni para los usuarios. No es sencillo. Pero pues no hay de otra, créanme, no hay de otra. Si hubiera de otra, Maradona, créanme, con toda la lana, hubiera pagado esa otra. Pero igual se murió por coca. No había de otra. Tenía que internarse, no aguantaba la abstinencia, le tenía mucho miedo a la abstinencia, pagó anestesiólogos para no sentir la anestesia, hubo siempre alguien que dijera, pues ahora sí, y como la abstinencia se tiene que sufrir, porque es parte donde se tiene que readaptar el organismo, te tienes que desintoxicar y desintoxicarte te va a doler, lamento, te va a doler, pero va a pasar, pero lo tienes que enfrentar. Al final del día, Maradona dijo, no, pues no, mejor anestesienme. Anestesienme ahorita que estoy sufriendo la abstinencia y ahí me despiertan cuando ya se me pase, que les parece gran idea, ¿no? ¿Qué crees que moriste? Se murió. Pues no, así no va, te moriste de camino. No hay forma de que la pasen. No hay forma. Él tenía toda la lana del mundo, toda la lana en patrocinios, toda la lana. Y no se la pudo ahorrar. Ahí está.
Sí, caso público, nadie le está inventando nada. Lo mismo sucede. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho su tolerancia, y vamos. Gracias. 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 Vamos.